Uno de los jugadores más elegantes de la historia, uno de los volantes más plásticos con el balón y con una visión de juego capaz de superar líneas con un solo movimiento. Hoy nos vestimos de gala porque vamos a conocer a Rui Costa. Con una conducción digna del mejor desfile de modelos, el portugués hacía de las delicias del espectador un auténtico espectáculo. Ver jugar a Rui Costa era un placer. Su técnica y calidad hacían que todos los balones que tocara se convirtieran en una auténtica obra de arte. Muchos lo tachan de irregular, decían que muchas veces se escondía y no aparecía durante los 90 minutos, pero la verdad es que cuando lo hacía era para resolver el partido. Y es que Costa parecía un león cuando tenía el balón, era el auténtico rey del campo. Su conducción altiva le permitía que su visión de juego fuera única, no le hacía falta mirar el balón. Rui tenía un don y en todo momento sabía dónde tenía la pelota. Y es que ¿qué se puede esperar de un jugador el cual es apodado como el maestro? Con su fútbol inspiró a muchos de los futbolistas que hoy en día destacan y se convirtió en una auténtica leyenda para el fútbol portugués. Rui era un auténtico 10, tenía un golpeo increíble y regateaba a sus rivales prácticamente sin moverse. Campeón de una Champions League y uno de los mejores jugadores de la etapa dorada de Portugal. Relájate y disfruta, porque vamos a conocer a Rui Costa, el maestro del fútbol. Lá vem Portugal, Estiga veio atrás buscar o jogo, deixa em Rui Costa, Portugal jogou em harmónio, bem jogado, aqui está Rui Costa, passa pela primeira fase de marcação de Phil Neville, remata, que grande golo! Que pontapé maravilhoso! Rui Costa, a lei da bomba! César Manuel Rui Costa nació en Lisboa en el año 72. Desde pequeñito ya destacaba, hacía cosas que los demás niños no podían, y esto hizo que lo fichara el Benfica. Allí jugó en las categorías inferiores, hasta que terminó la edad de juvenil. El club lo cedió al Fafe, club de la segunda división B portuguesa. Tras una temporada allí, y con tan solo 19 años, en el 91, el niño prodigio volvía a casa. Justo ese verano, el joven Rui participaba con su selección en el Mundial Sub-20, organizado por su país. Allí sorprendió al mundo entero, anotando un auténtico golazo en las semifinales ante Australia. Gracias a ese tanto, los lusos consiguieron llegar a la final. Allí, junto a jugadores como Figo o Peixe, derrotaron a Brasil, conquistando el trofeo y dando inicio a la generación dorada portuguesa. Tras esa gran gesta, Rui iniciaba su etapa como profesional con el club de sus amores, y lo hacía como joven promesa. Ganar aquel mundial fue un auténtico éxito para Portugal, y en el país tenían muchas expectativas con esa selección. En su primera temporada, Rui no consiguió ganar nada, pero gracias a su talento en el centro del campo, se ganó la titularidad. Gracias a Costa, entre otros, en su tercera temporada con las Águilas, conseguía conquistar la Copa Portuguesa, además de conquistar la ansiada Liga Portuguesa. Esa temporada se salió. Con tan solo 21 años, se convirtió en el auténtico director de orquesta del Benfica. Llevaba todo el peligro del equipo y junto a jugadores como João Pinto, Rui consiguió convertirse en la perla del fútbol portugués. Tras 3 grandes temporadas como jugador del Benfica, Rui recibió la oferta de la Fiorentina. A causa de los problemas económicos que pasaba el club, fichó por los italianos por tan solo 6 millones de euros. Rui llegó a la mejor liga del mundo en aquel entonces, la italiana. El nivel era máximo y en la Fiore acabó de convertirse en uno de los mejores volantes del mundo. Allí desplegó uno de los mejores juegos que se recuerdan del luso. Formó un dúo temible con Gabriel Batistuta, dando inicio a la mejor etapa de la Fiore en los últimos años. Su juego era increíble y los títulos llegaron. En la temporada del 95 conquistaron la Copa Italiana derrotando a Atalanta en la final, con un global de 3-0. Gracias a sus buenas actuaciones, Rui debutó en una competición oficial con la selección absoluta, la Eurocopa de Inglaterra. Pese a llegar como una de las favoritas, las jóvenes promesas de Portugal cayeron de forma sorprendente ante República Checa en los cuartos de final. Tras ese fracaso, Rui comenzaba su tercera temporada como jugador viola y lo hacía con fuerza. Nada más llegar, consiguieron conquistar la Supercopa de Italia, derrotando en la final al campeón de la liga, el Milan. Allí continuó deslumbrando al mundo entero con su gran fútbol.
Cada temporada recibía la llamada de varios clubes grandes, pero él, por alguna extraña razón, no quería abandonar el club italiano. Tras 3 temporadas en blanco, Rui consiguió conquistar su tercer y último título con la Fiore. Volvió a conquistar la Copa de Italia. Allí vencieron en la final al Gran Parma de Cannavaro, poniendo el broche de oro a su paso por la Fiore. Tras ese título, el club se declaró en bancarrota y el Milan aprovechó la tajada para fichar a la estrella del equipo. Así fue como en el verano del 2001, Rui Costa fichaba por el Milan por la friolera de 40 millones de euros, convirtiendo al luso en aquel momento en el jugador más caro del club rossoneri. Rui Costa por fin dio el paso que tanto miedo le había dado dar, jugar con uno de los gigantes europeos. Allí se encontró con jugadores como Shevchenko, Redondo o Pirlo. Junto a ellos y bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, hicieron historia. En su primera temporada con el Milan no pudo conquistar nada. El club pasaba por un año de transición y pese al gran juego del luso, el club se quedó en blanco. Pero gracias a esa gran temporada, Rui pudo debutar con la selección portuguesa su primer mundial de fútbol, el de Corea. Allí, sorprendentemente, cayeron eliminados en fase de grupos ante Estados Unidos y Corea, haciendo un ridículo estrepitoso. Tras esa gran decepción con su país, comenzó la temporada con fuerza. Su estilo de juego acabó de enamorar al mundo entero y completó su temporada más exitosa. Ese año conquistaron la Copa de Italia, pero lo más importante no fue ese título, ya que tras un largo y duro camino, eliminando a Ajax e Inter en semifinales, el Milan se plantaba en la final de la Champions ante la gran Juventus de Turín. En aquel momento la Juve era un club consolidado, contaba con jugadores como Del Piero o Trezeguet, pero tras un partido de infarto en el que las defensas superaron a los ataques, llegaba la tanda de penaltis, donde el Milan se convirtió en campeón de Europa gracias al penalti definitivo de Andriy Shevchenko. Gracias a ese título, Rui Costa se convirtió en leyenda del fútbol, consiguiendo lo que todo futbolista desea, la Champions League. En su siguiente temporada como rossoneri, conquistó el título que le faltaba, la Serie A de la temporada 2003-2004. Esta temporada es la última que se le recuerda como gran jugador, ya que el Milan acababa de fichar a un jovencísimo Kaká. La irrupción de este crack relegó algunos partidos al banquillo a Rui Costa. El luso cada vez era menos importante para Tassotti, y tras esa temporada, Costa dejó de ser decisivo. Justo ese verano dejaría la selección portuguesa, concretamente en la Eurocopa que organizaba su país en el 2004. Esa maravillosa generación portuguesa tenía una nueva oportunidad de tocar la cima, pero de nuevo no supieron aprovecharla. Tras un gran torneo, Portugal se metía en la gran final. Llegaba como favorita ante una de las cenicientas del torneo, Grecia. Lamentablemente, aquella maravillosa generación de futbolistas perdería la final por 1-0, poniendo punto y final a la carrera de Costa en la selección lusa. Tras esa derrota y la pérdida de protagonismo con su club, Rui bajó muchísimo el nivel. Kaká había apartado por completo al luso, y cuando jugaba ya no era el mismo. Todo esto hizo que tras 5 temporadas como rossoneri, el Milan le diera la carta de libertad en el verano del 2006. Esto hizo que el Benfica pudiera recuperar a su leyenda a coste cero. Tras una larga y exitosa carrera, Rui Costa cumplió con el deseo de muchos de los aficionados del Benfica, que soñaba con su regreso a casa. Allí permaneció 2 temporadas, hasta que en el verano del 2008 decidió colgar las botas. Esta ha sido la historia del maestro Rui Costa, uno de los mejores jugadores de su país. Lamentablemente, no pudo conseguir nada con su selección, pero marcó un antes y un después en su gran juego. Uno de los jugadores más elegantes de la historia y leyenda en una de las mejores ligas del mundo. Pero sin lugar a dudas, Rui Costa pudo ser mucho más grande de lo que realmente fue.